Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. La pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Buenos días, Houston. Estamos iniciando nuestro programa número 21 de esta segunda serie de programas Expreso, donde ya se nos está acabando los programas, padre. Nos quedan 2 más y terminamos 3 más y se termina esta temporada, esta segunda, y volveremos por allá hasta el mes de octubre, tal vez. Octubre, septiembre, octubre, dependiendo si nos... Tenemos más tiempo para preparar los programas. Sí, ya estamos terminando en esta segunda temporada y dándole gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia de la radio que para mí es nueva. Para ti también, padre. Sí, bastante nueva. Y gratificante. Sí. Aunque he trabajado mucho, pero con mucha gana de hacerlo. Sí, la radio se convierte Porque es algo que te sale, es una obra que tú empiezas, no la piensas pequeña y te sale, y se hace grande, y claro que se necesita tiempo, ¿eh? Sí, y sobre todo pues que... Pero eso es como un desafío. Exacto, es como un reto. Es un reto. No habíamos nunca, tanto tú como yo... pensado algo de radio, ¿no? No lo teníamos en nuestra cabeza y ya llevamos 24 programas. Eso quiere decir que hemos estado trabajando más o menos 4 semanas, son 6 meses haciendo radio. Madre mía, pasaron 6 meses. Yo tampoco me he dado cuenta. Yo tampoco, porque ha pasado tan rápido el tiempo que no se nota este ministerio de la radio, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen María, sí, que nos ha ayudado. Hemos empezado con la Virgen, ¿te acuerdas? Adviento, ¿no? La primera hemos hablado de la Virgen María, los dogmas marianos, despacito. Hemos empezado hablando de la mamá y después, ¿no? El discurso se hizo más largo hablando del Hijo, ¿no? Durante la Cuaresma hemos hablado del Hijo de Jesús, ¿no? El tiempo de la Navidad, ¿no? El sentido de la Navidad, la Cuaresma, el sentido de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Ahora, la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia. Ajá. Y la gente que nos llama o que se encuentra contigo, pues... recuerda, ¿no? El programa. Sí, usted habló de esto. De la Pascua y entendí mejor la Pascua. Hemos entendido y vivido mucho mejor la celebración del sábado, de la noche del sábado, la vigilia pascual, porque la habíamos escuchado en Radio María, nos hemos dado... Bueno, se ha hecho una buena catequesis en ese sentido. Y bueno, para todos los que nos escuchan, pues Expreso es ese lugar de encuentro donde pues hemos tenido la oportunidad de poder compartir estos temas de tipo espiritual y que nos ayudan a crecer en nuestra fe y que nos hacen cada vez pues más cercanos en ese camino, más cercanos más cercano a una figura, pero por lo menos a una figura histórica. Esta mañana pensaba yo, ¿no? El intento ha sido, al menos en las intenciones, de acercar a nuestra gente, nuestros oyentes o los cristianos, a la figura histórica de Cristo, ¿eh? Sí. No el Cristo de la fe, el Cristo histórico.
Y conociendo el Cristo histórico, yo conoceré y amaré mucho más, de verdad, el Cristo de la fe. Es decir, como dicen por ahí algunos teólogos, haciendo teología ascendente. De aquí, de la tierra hacia arriba. Ascendiente y descendiente. Y está la otra que es la descendente. ¿Te acuerdas en la Sagrada Escritura, no? La escalera de Jacob. Ajá. Los ángeles que salían y bajaban. Esta es la experiencia del cristiano. Tiene que salir y bajar, es decir, nunca olvidarse desde dónde venimos. Y esto lo sabemos, lo sentimos. Y nunca olvidarnos desde dónde salimos también. De esta tierra tenemos que salir. Como Cristo saldrá el día de la ascensión, por ejemplo. Y hay otras dos palabras también. Está la glorificación y la santificación. El hombre que glorifica y el Señor que nos santifica. Glorifica de abajo para arriba y santifica de arriba para abajo. Sí. Bueno, pues esa es la dinámica que hemos llevado y pues gracias a todos los que nos han acompañado, no solamente en nuestros programas, sino aquellos que también entran a nuestro canal de YouTube, donde encuentran nuestros 16, 18 programas. Nos hacen falta subir unos 4 o 5 más para que tengan su colección completa. Saludos a Juan Carlos Moreno, que está en sintonía, a Marta Hernández, que está en sintonía por nuestro Face Live. Bueno, padre, vamos a hacer hoy una reflexión, o intentaré seguir la reflexión tuya en torno a los hechos de los apóstoles. Y la resurrección, ¿no? Sí, claro. La idea me vino pensando, sí, es la primera lectura que nuestros oyentes escucharán todos los días en este tiempo pascual. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que puede parecernos una celebración, no, una epopeya, se dice en español. Epopeya, una epopeya de la vida de la iglesia. En realidad es así. Pero hay el riesgo de idealizar la vida de esta prima comunidad, la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Si no tenemos un fundamento histórico para leer e interpretar lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Para muchos que nos escuchan, la palabra epopeya o épico también se puede entender, es un género literario sí. donde se narran las hazañas de héroes. En estos casos, las hazañas de las primeras comunidades, la comunidad de los 12 y las primeras comunidades cristianas. Y sobre todo, lo diremos después, en los Hechos de los Apóstoles, las figuras más predominantes serán dos, Pedro y Pablo. Que las dos experiencias de la fe, la llegada a la fe de Cristo, es vivida por la experiencia de Pedro, que es de primera mano, y la experiencia de Pablo, que era un persecutor de la fe. Los dos judíos, pero que venían de experiencias muy distintas. Sí, totalmente. No digamos que antagónicas. Antagónicas no. No, sino experiencias diferentes. Porque Pablo era un hombre de grande fe. Un hombre que fundaba su fe también. Era una experiencia histórica de Israel, la fe de Israel. Pedro no tenía la cultura que tenía Pablo. Y como diremos, la conversión de Pablo fue un trauma por la comunidad judía. Sí, señor. Fue un trauma. Claro. Una gran pérdida. Y esto puso en movimiento muchos mecanismos de defensa también. Claro, porque Pablo es una figura dentro de su público o dentro de su gente judía, ¿no? Sí, claro. O sea, y eso cuestiona, o sea, como este hombre que enviado por el Sanedrín para llevar otra vez a la fe los que habían
¿cómo se dice? Apostasía, sí, que se habían alejado de la verdad, de la fe de los padres, a su vez se convierte de persecutor, se convierte al predicador, a los gentiles. Y también la diferencia entre Pedro y Pablo, ¿no? Pedro, aquel que evangeliza al pueblo judeo-cristiano, y Pablo, que va a las personas que no son, a los helenistas, a los paganos, griegos, que se decían, a los gentiles, más bien los gentiles, ¿no? Los gentiles. Entonces, ese es el contexto de los Hechos de los Apóstoles, que es un género literario épico que muestra el camino de la primera comunidad cristiana en esa construcción de comunidad y cómo ellos empezaron o vieron o vivieron o experimentaron la resurrección. Y ahí vamos a empezar. ¿Y cómo la anunciaron? ¿Cómo la experimentaron? ¿Cómo la anunciaron? ¿Cómo la expresaron también en su fe? Bien. Tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles representan una característica histórica común. Es decir, la insistencia en presentar Roma, y con Roma el Imperio Romano, exento de culpabilidad histórica. ¿Quién fueron los culpables de la muerte de Cristo? Delante de la historia. Así Lucas pone especial énfasis, por ejemplo, en descargar de culpa a Poncio Pilato en la crucifixión de Jesús. 1. 2. En demostrar la eficacia de la justicia romana al proteger Pablo de las iras de los judíos radicales, una vez que Pablo dejó el judaísmo. Y 3. En presentar que es posible una coexistencia pacífica y armoniosa entre el cristianismo y Roma, ¿no? Uh-huh. Con la venida de Pedro y de Pablo en Roma, en el corazón del imperio, es claro que se ponía el problema: ¿es posible una coexistencia pacífica? Sobre todo después de la destrucción de Jerusalén. Hablaremos. ¿Por qué esto? Porque Lucas escribe cuando Roma ha destruido Jerusalén el año 70 después de Cristo por obra del emperador Tito. Y en el impacto de tal destrucción mediatiza su obra lógicamente. Para Lucas, la destrucción de Jerusalén, y Lucas no es un judío, no lo olvidemos, es una señal que abre la nueva era de la Iglesia universal. Así que hace tabla rasa con el pasado judío y romano, aceptándolo, por supuesto, pero mirando más allá, superar los estrechos confines. En los Hechos, Lucas muestra el inicio de una nueva era que no puede ni debe arrastrar los errores del pasado. Precisamente es en esta época en la que escribe su obra cuando los fariseos comienzan a excluir metódicamente a los cristianos de origen judío de las sinagogas. No tenemos que olvidar que los apóstoles, después de la resurrección, y los primeros cristianos seguían a ir el sábado en la sinagoga. Y muchas veces en las sinagogas tiene lugar el anuncio de Cristo. Por Pablo, ¿no? Pablo iba a las sinagogas. Por Pedro. Y por Pedro. Sí. Uh-huh. Lucas, en Hechos, actúa no solo como teólogo y historiador, sino también actúa como un político, ya que Lucas comprende que el ciclo judeo-cristiano ha sido roto cuando la sinagoga expulsó a los cristianos. Y de ahí su empeño en dejar bien claro en su obra que si los judíos están secularmente enfrentados a los romanos, no había paz entre judíos y romanos. Se odiaban recíprocamente. Los cristianos no tienen por qué estarlo.
En Hechos nos encontramos ante un auténtico tesoro, tanto desde el punto de vista teológico como desde el histórico, ya que este texto es la narración precisa del origen de la Iglesia, abarcando lo más de 30 años desde la resurrección de Cristo hasta la llegada de Pablo a Roma. Los hechos terminan cuando Pablo llega a Roma. Es decir, es una narración de 30 años. Sí. Es decir, es la construcción de la primera comunidad cristiana en 30 años que inicia todo lo que pasó, que vivió, que sufrió. Desde el momento y también los momentos gloriosos. Hasta que Pablo llega. Hasta que Pablo llegó a Roma. Y Lucas escribió Hechos como la segunda parte de su evangelio y los publicó conjuntamente. Yo invito a los oyentes a leer el inicio del Evangelio de Lucas y el inicio de los Hechos de los Apóstoles, para ver cómo los dos libros están conectados, se conectan. La única obra que en todo el Nuevo Testamento se presenta como continuación de otras son los Hechos de los Apóstoles. El autor, identificado tradicionalmente como Lucas, no quiso dar por concluido con su primer libro el relato, como leemos en Lucas al capítulo 1, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sino que en un segundo volumen recopiló la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Prácticamente, Hechos comienza en el punto en que termina el tercer evangelio, es decir, el evangelio de Lucas. Y después de una introducción temática al capítulo 1.1.3, que incluye la dedicatoria, como se usaba en aquellos tiempos, a Teófilo. Uh-huh. Teófilo significa, hemos dicho otra vez, buscador de Dios. Teófilos. Teófilos. Es claro que el autor sitúa la narración en el escenario de Betania, Lucas al capítulo 24:50, donde Jesús, viéndolo, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Prácticamente el día de la ascensión, en Hechos al capítulo 1:9. El título de este libro. El título Hechos de los Apóstoles, que no fue impuesto al texto por su propio autor, sino por la Iglesia del segundo siglo, no responde en todos sus aspectos al contenido de la narración. En efecto, el libro solo ocasionalmente no se ocupa de los 12, contando ya Matías de acuerdo con Hechos 1:26. La atención del autor no se dirige a los apóstoles en general, sino en particular, como hemos dicho antes, a dos personajes, especialmente el apóstol Pedro y sobre todo Pablo. Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son los principales centros de interés de Lucas. Su propósito es de documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesús y el modo en el que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la Iglesia en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1:8. Jerusalén es el lugar donde comienza la historia de la actividad apostólica. Allí es donde se congrega y organiza la Iglesia Madre. Allí se dan las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Allí muere Esteban, protomártir de la fe cristiana. Allí se encuentran los primeros mensajes evangélicos y de allí parten los primeros enviados a anunciar afuera de los límites palestinos el mensaje de la salvación. Y a estos acontecimientos y al desarrollo de la comunidad de Jerusalén
aparece estrechamente vinculada a la persona de Pedro. La conversión de Pablo, como la conocemos en los Hechos al capítulo 9. La persecución emprendida en contra de los cristianos, ¿no? Emprendida por las autoridades religiosas de Jerusalén, provocó que los miembros de la asamblea de los discípulos salieran de Jerusalén. Pero los apóstoles permanecieron en la ciudad. Frente a la persecución desatada, los apóstoles Pedro y Juan replicaron yendo a evangelizar a Samaria, lo que llenó de furia el Sanedrín, que envió a Saulo de Tarso a Damasco con orden de arrestar a todos los cristianos que encontrara. Y será en el camino a Damasco cuando Saulo, el feroz perseguidor, sea detenido por Cristo. En los Hechos al capítulo 9 se lee, ¿no? Sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. ¿Dónde? En Damasco, como se dice después, ¿no? Ananías se encuentra con Ananías, hermano mío, el primer saludo, ¿no? Porque Ananías, el Espíritu le había hablado, ¿no? Vendrá ese. No, Señor, es nuestro perseguidor, no te preocupes, tú vayas. Y aparece la ciudad de Damasco. Damasco. ¿En dónde? ¿En dónde queda Damasco? ¿En qué país ahora? Siria. En donde está la guerra ahora, fratricida. Es claro que no es fácil imaginar el ambiente que se respiró en el Sanedrín al conocer que su más fiero represor, persecutor contra los cristianos, se había convertido de repente al cristianismo, pasándose al enemigo, diríamos nosotros. A partir de su bautismo, Saulo se llamó Pablo, ya que era corriente entre los primeros cristianos cambiarse de nombre al ser bautizado, para simbolizar así el inicio de una vida nueva. Por ejemplo, ¿no? Simón, que se llamó Pedro, Leví, Mateo, ¿no? Saulo, Pablo. Esto pasó en la iglesia, en la tradición monástica, ¿no? Sí. El cambio de nombre. Los religiosos recibían un nuevo nombre. Sí. ¿Usted recibió un nuevo nombre? Sí. ¿Cómo te llamabas? Gabriel. Gabriel. Que me gustaba tanto, pero por motivos prácticos, legales. No, legales, pues Antonio. Se dice Antonio, que tampoco es Antonio, y muchas veces hay problemas. Pero al menos se sigue, ¿no?, tomando en la vida religiosa un apellido religioso. Pero tú eras Gabriel. De la Dolorosa. De Jesús crucifijo. Pero, wow, qué interesante. ¿Y hay personas que todavía te identifican como Gabriel? No, porque por un año después cambiaron. Se cambió toda la regla. Se cambió y volví. Bien. Volviste a ser Antonino. Bien. Tras 2 años retirado en el desierto de Arabia, es claro que nosotros leemos los hechos, no enseguida. Es claro, pasaron 2 años de evangelización por él también, ¿no? De catequesis. Padre, discúlpeme. Estoy seguro que te van a empezar a decir Gabriel. Sigue. Tras 2 años retirado en el desierto de Arabia, Pablo volverá después a Damasco, pero tendrá que huir perseguido por los radicales judíos que trataban de lapidarle por traidor. Es claro que desde su momento de conversión, Pablo no tuvo una vida fácil, todo lo contrario. Evidentemente, la conversión de Pablo supone un punto de inflexión en la difusión de la buena nueva. Pensamos a Pablo, no entendido o
por los cristianos, tenían miedo de él. Claro, es verdad que se ha convertido. Es normal. ¿No? Y la oposición de sus hermanos en la fe, los judíos también. Que un judío acomodado, ciudadano romano, él era ciudadano romano, y protegido por el Sanedrín, un joven que prometía una carrera brillante, lo abandonara todo para irse con los cristianos, y sé que muchos se preguntaron si eso no demostraba que los seguidores de Cristo tenían razón en lo que predicaba. Es claro que fue un golpe muy fuerte por la fe judía. También la conversión de Pablo. Y fue un durísimo golpe por todo el judaísmo, sobre todo el judaísmo más radical. Este judaísmo radical que fue el principal responsable de las dos guerras contra Roma y que llevaron a la destrucción de Jerusalén por obra de Tito en el 70 y de la expulsión de los judíos de la Palestina, la diáspora, la expulsión de los judíos. En aquel tiempo empezó la dispersión, ¿no?, de los judíos en todo el mundo. Un año después de la conversión, en el 37, Pablo y Bernabé, ¿no?, fundaron la iglesia de Antioquia, una ciudad helenizada de gran riqueza y que constituirá uno de los pilares de la expansión cristiana. Uno de los obispos, los primeros obispos, ¿no?, Ignacio de Antioquía, muy famoso. Las cartas de Ignacio de Antioquía, que eran famosas como las cartas de Pablo. Y volvemos otra vez, ¿dónde actualmente está Antioquía? En Asia Menor. En Asia Menor, también cerca de Siria. Sí, cerca de Siria. Okay. Antioquia de Pisidia. Había dos ciudades sí, de Antioquia. Sí. Bien. Será en Antioquia, lo escucharemos en los próximos días, donde se usará el apelativo cristianos, con el que a partir de ahora serán conocidos los seguidores de Cristo. Y fue en Antioquia que por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. El año 44, siempre estamos hablando después de Cristo, el rey Agripa I ordenó la ejecución de Santiago en Jerusalén, el hermano de Juan, y el encarcelamiento de Pedro, liberado por obra divina de la prisión. Hemos leído en los Hechos. La persecución contra los cristianos obliga a estos a buscar nuevas vías fuera de Jerusalén. Y a partir de entonces, Pablo fue el objetivo de estos judíos radicales y muy probablemente por ello la iglesia, para salvarle la vida, decidió de enviarlo fuera de Palestina y a tierras helenizadas. Y su éxito fue grande porque Pablo era un alma llena de Espíritu Santo, un alma inflamada por Cristo que extendía su llama a todo cuanto se acercaba. Las cartas que envió a las iglesias de Oriente y Roma y que se conservan y que proclamamos, ¿no?, en nuestras liturgias, son un testimonio de su ardor y de su magnética fuerza y personalidad. Ayudado por Bernabé, eran los dos compañeros, Pablo y Bernabé. Pablo inició en el año 46 el primero de sus viajes. Se cuentan tres o cuatro. Tres viajes al menos, ¿no?, que llevó a recorrer Pablo Antioquia, Chipre, Antioquia de Pisidia, la otra Antioquía, Listra. Este viaje, que duraría hasta el año 48, en que fue interrumpido por el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén. O sea, tuvo que volver a Jerusalén. En el 48. ¿Por qué? La comunidad se hace más grande. Hay problemas. Los que vienen a la fe que son judíos, los que vienen a la fe que no son judíos. No son judíos. Y tenemos que, ¿no?,
obligarlos a aceptar la circuncisión. La circuncisión, una de las tantas cosas. Las instituciones típicas de los judíos. Y leemos en el capítulo 15, tenemos toda la descripción de lo que pasó en el concilio, el porqué. El concilio de Jerusalén, en el 48, fue el primer concilio de la iglesia y fue convocado por un grave problema surgido de la conversión de los gentiles al cristianismo. Los gentiles eran los paganos. Los primeros cristianos fueron judíos hebreos, originarios de Palestina, pero venían también los gentiles. El siguiente paso estuvo en la conversión de los judíos helenizados, o judíos que vivían en zonas helenizadas, en zonas griegas, bajo la influencia griega, cuya cultura era diferente de las de los hebreos. Pero el tercer paso fue incorporar a los cristianos provenientes del mundo pagano, es decir, los gentiles no judíos. Y los cristianos gentiles fueron en principio una minoría, claro. Es muy importante destacar que en aquellos momentos los cristianos se sentían como la continuación del judaísmo. En realidad somos la continuación, pero en aquellos tiempos era muy fuerte esta dependencia o esta continuación. Parte integrante del pueblo de Israel y judíos de pura cepa. Pero los conversos gentiles no se sentían judíos y sentían rechazo muchas veces ante las costumbres hebreas que imponían, por ejemplo, hemos dicho antes, la circuncisión de los varones. Es decir, el contexto del concilio de Jerusalén es el siguiente. Están los judíos. Tenemos que obligar los gentiles a aceptar las leyes, la ley mosaica, que imponía, entre las tantas cosas, comer algunos alimentos, no comer estos alimentos, y imponía también, como signo de la pertenencia, la primogenitura a Dios, se tenía la circuncisión. Por eso aparece el concilio, para llegar a acuerdos. Pero sí. ¿Quiénes participan en ese concilio? Están los judíos, judíos convertidos, los judíos helenizados y los gentiles. Los gentiles. Okay. Pero más interesado aún se muestra Lucas en la figura de Pablo, el misionero. Y la fe y la vida de Pablo representan para Lucas la energía interna del Evangelio que muy pronto alcanzará el corazón del Imperio Romano. Uh-huh. El hecho que Pablo era un ciudadano romano, esto favoreció mucho su actividad o su libertad. La libertad de moverse. Aparte de el manejo de la lengua, ¿no? Sí. Hablaba bien el griego también. Uh-huh. Predicar en Atenas, en el Areópago. En Atenas había muchas escuelas filosóficas y hablar en el Areópago, donde las distintas opiniones se ponían, enfrente, discutían. No era una cosa fácil. Era necesario ser personas de cultura y saber lo que anunciabas. Y también Pablo fracasó, porque no fracasó porque él no fue capaz de anunciar, porque es claro, era tan difícil cuando él habló de la resurrección, de Cristo, de la resurrección de los muertos. ¿Qué hicieron? Vete, escucharemos otra vez, te escucharemos. Eso es como poner a ver, si lo ponemos en contexto de ahora, es como si el Papa, estuviese hablando a la ONU de Jesucristo. Sí, ok. Y de su mensaje. Es un hombre grande, ha dicho cosas buenas, pero no me digas que ha resucitado. Exacto. Esto es el núcleo de la fe. Esto es lo que hace la diferencia, de la fe cristiana con otras fe. La resurrección. El hecho que Él es el Hijo de Dios y la resurrección. Y la resurrección es la consiguiencia, es parte integrante, si podemos decir así, del hecho que de verdad, o la afirma que de verdad Él es el Hijo de Dios.
nadie ha resucitado de los muertos. Sí, Lázaro, pero fue llamado por Cristo. Ajá. Pero uno que resucite por sí mismo. Por sí mismo. Esto es lo que hace la diferencia. Es el sello. Ese es el sello de Dios en la obra de Cristo. Y esto anunciará Pablo. En el año 60, Pablo comparecerá ante el prefecto Festo y el rey Agripa. En los Hechos hay esto. Quienes deciden que no ha cometido ningún delito. Por envidia lo llevaron al tribunal. Pero ante la expresión de los radicales judíos que quieren la muerte y que tratan de enjuiciarle, el apóstol hace valer los derechos jurídicos que le da su ciudadanía romana. Él dice, yo quiero hacer apelación al emperador. Y Festo y Agripa lo envían por mar a Roma. En los Hechos se dice, ¿no?, que cuando la nave llegó a Malta tuvo un naufragio. Y la tradición dice que Pablo evangelizó Malta. El primer evangelizador de Malta fue el mismo apóstol Pablo. ¿Y Malta qué es para nuestros oyentes que no han viajado por allá? La isla de Malta. La isla de Malta, que queda a cuánto del continente. Es como unas 6 horas por nave, sí. Y 3 horas de Italia, siempre ¿no?, con los catamaranos, se dice. Los catamaranes, sí. Sí, es más fácil. Listo. Bien. En el año 61, esta es historia, Pablo se halla en Roma en custodia militar. ¿Qué significaba custodia militar? Una libertad vigilada. Hay en el cárcel Mamertino. Está cerca en los foros romanos. Sigue todavía este lugar, donde Pablo recibía también los cristianos que iban a visitarlos también. Después, ¿no?, fue llevado en el otro lugar. Fueron más de 3 años de prisión. Sí. Después, antes del martirio, fue llevado a las aguas salvias, donde fue martirizado. Cuando le cortaron la cabeza, esta cabeza hizo 3 saltos, ¿no? Las 3 y salió agua. 3 fuentes. Sigue todavía este lugar del martirio de San Pablo. A las aguas salvias, se llama así este lugar. Bien, seguimos. Estaba en Roma Pablo en libertad vigilada, y trabajaba también, se procuraba de vivir. Él lo dice, con mis mismas manos yo me he procurado de vivir. Apostolado de Pablo en la capital del imperio de Roma fue muy fuerte. Y desde Roma él escribió las epístolas a los colosenses, a los efesios y a Filemón. La llegada de Pablo a Roma pone punto final a los Hechos de los Apóstoles, un drama velozmente desarrollado que arranca de la Jerusalén de pocos años antes. Y en este punto finaliza el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la llegada de Pablo en Roma. Bien, el libro de los Hechos admite diversos análisis basados en los movimientos de los personajes Pedro y Pablo. Desde esta perspectiva histórico-geográfica puede dividirse el relato de los Hechos en 3 etapas. La primera etapa, la de Jerusalén, capítulo 1 hasta el capítulo 26, hasta el capítulo 2, ¿no? La organización de la primera organización de la iglesia, después del día de Pentecostés y todos los otros acontecimientos. La segunda etapa es la etapa de Judea y Samaria, capítulo 8 y 9, y la persecución contra los cristianos desencadenada tras el martirio de Esteban, relatado en los Hechos al capítulo 6 y 7, que obligó, como hemos dicho antes, a muchos a salir de Jerusalén y a desperdirse por las tierras judeas de Samaria. No es todavía la diáspora.
Este hecho vino a favorecer la propagación del Evangelio, ya que por entonces había alcanzado diversos puntos de Siria y Palestina. La tercera etapa, ¿no? Hasta lo último de la tierra, capítulo 10, ¿no? Dios en el camino de Damasco había llamado a Saulo de Tarso para hacer de él un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, como se dice en el capítulo 9. Por otro lado, los creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, y de este modo se abrieron las puertas al Evangelio en lugares hasta entonces totalmente paganos. Es claro que Pablo emprendió su actividad misionera y en el transcurso de 3 viajes recorre el territorio del sur y el oeste de Asia Menor. Penetra en Europa por Macedonia, antes hablábamos de Macedonia, y llega hasta Acaya. Su paso está marcado por el nacimiento de nuevas iglesias, de las que él es primero fundador y luego mentor, consejero, y con las cuales mantiene una cordial relación, sea en persona y por escrito. Él menciona en sus cartas, ¿no?, todos estos lugares. Al terminar su tercer recorrido apostólico, Pablo regresa a Jerusalén, capítulo 21, en cuyo templo es apresado. Los últimos capítulos de Hechos describen con especial detalles los incidentes de Pablo a Roma, a donde lo conducen para ser juzgado ante el tribunal imperial, al que él había apelado, haciendo uso del derecho, ¿no?, que le otorgaba su ciudadanía romana. El libro concluye con la llegada del apóstol a Roma y el inicio de su actividad. Es claro, ¿quién es el autor? Es Lucas, que se manifiesta en ocasiones como testigo presencial de lo que está relatando. Y la narración utiliza entonces las primeras personas plural, nosotros, cuando escribe, ¿no? Es decir, él está presente a lo que narra. De modo que el escritor se incluye a sí mismo entre las personas que acompañan el apóstol en su trabajo. El estilo literario de los Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas era médico, era una persona muy culta, docta, helenizada. Diríamos nosotros, manejaba muy bien el griego. Poseía un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo, que era el griego de la koiné, se llamaba. Koiné significa comunidad. Era el griego que hablaba la comunidad helenizada. La comunidad helenizada, la comunidad afuera de Grecia, ¿no? de Grecia. E incluso conocía también el griego clásico, que era el griego ático, que era el griego de los autores clásicos de Grecia. De los filósofos. El griego que se hablaba en Atenas. Okay. En Atenas. La koiné es la comunidad también de la diáspora griega. El conjunto de eso es el griego culto y el griego vulgar. El griego vulgar, sí. Bien, ¿dónde fue escrito los Hechos de los Apóstoles? No se han conservado datos que permitan precisar la fecha ni el lugar de composición de este libro. Muchos piensan que fue publicado cerca de 25 o 30 años después de la muerte de Pablo, aproximadamente durante la década de los años 80. El contenido, hemos dicho, ¿no?, de la ascensión aparece marcado por Lucas por la afirmación
de Jesús, me seréis testigo. Y bajo el signo de estas palabras se va a desarrollarse toda la historia entera de la iglesia nacente, de la iglesia que nace. Bien, la ascensión de Jesús, su resurrección, su ascensión, fueron un momento muy, muy fuerte también por la comunidad, porque desde dos acontecimientos, empujados por las mismas palabras de Jesús, antes de, como diremos, ¿no?, en los evangelios, de volver al Padre, ¿no? Seréis mis testigos, no hasta los extremos confines de la tierra, vayan en anuncio. Son los hechos fundamentales alrededor, acerca de los cuales se desarrolla la historia de los hechos de los apóstoles. Porque, ¿qué anunciaron los apóstoles? La resurrección, la pasión, la resurrección, la ascensión de Jesús. Bien, hay una hipótesis acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, parece que Lucas haya escrito un tercer libro y que se perdió. Y que prácticamente este tercer libro iba a continuar. Hubiera sido la continuación de los Hechos de los Apóstoles. Pero son hipótesis de los antropólogos, historiadores bíblicos. Pero lo que a nosotros interesa o nos ayuda, por ejemplo, ¿no?, a crecer en nuestra fe, sobre todo históricamente, porque la revelación es otra cosa, ¿no? Y sobre todo la experiencia histórica que hizo la primera comunidad, la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Antioquia, las comunidades visitadas por Pablo, las últimas comunidades, la última comunidad que conoció la presencia de Pedro y de Pablo, y los dos que conocieron el martirio en el 67. En el 67 prácticamente es datada la composición de la epístola a los hebreos. Cuando en el 67, ¿no?, la persecución se hace más fuerte contra los cristianos. Y los cristianos son detenidos, y entre ellos Pedro y Pablo. Y en la prisión Pablo escribirá su descorazonadora y a la vez esperanzadora segunda epístola a Timoteo. Pedro es crucificado en la colina del Vaticano en Roma, y Pablo, al ser ciudadano romano, es decapitado. Diferentes, ¿no?, martirios, porque Pedro, según la tradición, cuando quisieron, ¿no?, darle la muerte, quisieron ponerlo sobre la cruz, él dijo: no, yo no soy digno de subir de la misma muerte que conoció mi Señor. Así lo crucificaron, pero con la cabeza de abajo. Y Pablo fue decapitado, como era la costumbre de los romanos, ¿no?, durante las persecuciones típicas, ¿no?, en contra de los cristianos en aquel tiempo. Bien, como fruto de todas estas, como conclusión, ¿no?, de todas estas reflexiones, he pensado, bien, podríamos muchas veces estar equivocados y pensar que la iglesia primitiva conoció una vida bastante fácil, lo que no es verdad. Por tanto, la próxima vez hablaremos de las persecuciones. Y sobre todo, pues para nuestros oyentes es importante tener en cuenta que la importancia de la lectura de Lucas y del Hecho de los Apóstoles es entender qué pasó con esa iglesia que vivió
ese proceso de cruz, pero al mismo tiempo, ¿qué sucedió con ella esta iglesia al vivir la experiencia de la resurrección? Claro que el Cristo de la fe, o la fe me dice que el Espíritu guiaba y obraba. Los hombres eran, ¿no?, instrumentos en las manos de Dios. Pero es claro, Dios obra, interviene en la historia. Los hombres son instrumentos, muchas veces, aunque están equivocados, se revelan instrumentos en las manos de Dios. Porque es claro, esta iglesia que salió de Jerusalén, que llegó al mundo griego, que llegó al mundo romano, el corazón de Roma, ¿no?, del imperio, tuvo que enfrentarse con nuevas experiencias. ¿Cómo miraron a la iglesia los romanos? ¿Cómo miraban los cristianos los romanos? ¿Cuáles fueron las dificultades que los neosconvertidos, los que llegaban a la fe, encontraron, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser ciudadano romano y de honorar al emperador como Dios, y el hecho de ser cristiano. Fueron siglos bastante convulsionados. Muchas veces pensamos siglos de muerte, de matanza, no solamente, porque también fueron años también de tranquilidad, porque los emperadores ¿no?, algunos locos también, otros fueron muy tolerantes, ¿no? Otros fueron muy duros. Y sobre todo, con la ayuda de los historiadores, en los próximos programas, intentaremos de delinear la figura del cristiano, o cómo el mundo pagano juzgaba, ¿no?, los cristianos que venían a Roma llevando una nueva fe que afectó el imperio en su corazón. Fue un virus. El cristianismo fue un virus en el corazón de Roma. Y todas estas ideas los invitamos. Como Roma asumió la fe. Claro, y es todo ese proceso histórico de la construcción. Hasta Constantino, cuando con el edicto de Milano, el 315, ¿no?, el cristianismo fue declarada religión del imperio. Pero esto no significó que no siguió el paganismo todavía. Ok. Bueno, le agradecemos al Padre por este bagaje histórico, cultural, bíblico, teológico que nos ha dado en esta mañana. Y bendecimos a Dios por el trabajo hecho esta mañana por Expreso, y los esperamos la próxima semana siguiendo este recorrido histórico en torno a esta comunidad cristiana, esta primera comunidad cristiana, a profundizar su experiencia de resurrección. Bien. Buen día. Buen día. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana. Si este programa ha sido de tu agrado y deseas adquirirlo, lo puedes hacer llamando a nuestras oficinas al 713-939-0470.